tenemos a Chapas también por aquí. Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, que ya seguro que le conocéis a Iker Fernández de IF Consulting, gran experto en turismo activo, practicante, supongo que él también, de actividades de turismo activo, y nos va a comentar hoy la aplicación de protocolos a las empresas de turismo activo de las comarcas de Uribe y de Artibay. Como sabéis, al finalizar, pues se abrirá un turno de preguntas para que podáis canalizar hacia Iker todos los comentarios que tengáis. Iker, todo tuyo. Vale. Egunon de Noé, nada, lo digo en todos los webinars, que no sé si iré muy rápido, despacio, me haré entender, porque este formato todavía no lo domino y la verdad que estoy algo nervioso, aunque no lo pueda parecer. Nada, pues arrancamos, ¿vale? En primer lugar, pues agradecer a Jataondo y a Lea Artibay por la confianza depositada en nosotros y nada, intentaré ser lo más claro posible y trasladaros mi percepción y la experiencia de las empresas de turismo activo que ya están aplicando diferentes protocolos y diferentes medidas, ¿vale? El webinar consiste en ver la aplicación práctica de las medidas de seguridad e higiene aplicables en el turismo activo. Lo dicho, una vez he agradecido a quienes me han puesto aquí delante vuestro, pues arrancamos. ¿Qué vamos a ver? Parte del contexto legal en torno al COVID, lo que es en Vizcaya, que es lo que nos afecta a nosotros, qué requisitos dentro de este marco legal tienen que ver con el turismo activo y de naturaleza, qué buenas prácticas se están llevando a cabo en la implantación de este tipo de medidas y vamos a ver luego las fuentes, ¿no? El origen de todo lo que vamos a ir comentando. Y por último, pues trataré de resolver las dudas y cuestiones que podéis plantear, ¿vale? Importante, y me gusta mucho esta primera diapositiva porque me ayuda a describir lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos a la izquierda una foto con un sol y hay una nube que, bueno, promete lluvia, ¿no? O puede parecer que va a llover, ¿no? Y a la derecha, pues todo el ruido que se genera alrededor de esa nube de lluvia, ¿no? Con mensajes a través de películas, noticias, es decir, se va generando un volumen tan amplio de información, pues que al final nos distorsiona la realidad, ¿no? De las cosas, ¿no? Y nos limita, ¿vale? Y bueno, aquí lo que quiero decir, más allá de esta diapositiva, es que se trata de establecer medidas para reducir el riesgo de contagio, ¿vale? Por COVID. El riesgo va a haberlo siempre. Lo que tenemos que es que evaluar dónde se produce ese riesgo e intentar minimizarlo a su máxima expresión, ¿vale? Porque estamos hablando de un tema de salud pública. Lo estamos viendo en las noticias con el tema de los rebrotes, ¿vale? Entonces, depende de nosotros mismos adoptar las medidas oportunas y reflexionar si nuestras actividades son seguras, ¿vale? Porque va a haber actividades que igual no son lo seguras que nos gustaría que fueran y pudiera ser el caso que debiéramos de posponerlas hasta próximos años, ¿vale? O próximas circunstancias, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que tener súper claro que si se produce un rebrote, una situación en alguna de vuestras empresas, el impacto en el sector va a ser tremendo, ¿vale? Porque ahora la gente, y lo vamos a ver, y lo vemos en los medios, lo vemos dando un paseo por la calle, pues se está tomando un poquito a la ligera la situación actual, ¿no? Los riesgos que realmente hay. Porque el COVID, aunque no lo veamos, no lo percibamos, sigue ahí. Si yo veo un fuego, sé que si me acerco me quemo. Lo veo, lo siento, pero el COVID no lo percibimos de la misma forma. Entonces, tenemos que tratar a todas las personas con las que interactuamos con la importancia que ello conlleva, ¿vale? Adoptando las medidas necesarias para prevenir el riesgo de contagio. ¿No? Lo vemos, ¿no? En prensa, ¿no? La gente, cómo nos saltamos a la ligera las medidas, bueno, pues bueno, parece un show, ¿no? Y estas mismas personas somos las que vamos a vuestras actividades, ¿no? Y donde la podemos preparar. Entonces, tenéis que ser súper rigurosos con los elementos de seguridad, porque vosotros vais a marcar o tenéis la responsabilidad de lo que sucede en el desarrollo de vuestras actividades, en lo que sucede en vuestras instalaciones. Y vosotros sois los que tenéis que cortar el bacalao, como se dice. Alrededor del COVID, pues ¿qué tenemos?
pues infinidad de decretos, de órdenes, una situación de emergencia sanitaria, ¿vale? Un estado de excepción. Diferentes fases, la fase 0, la 1, la 2, la 3, la nueva normalidad. Pues bueno, es un contexto con el que no estábamos acostumbrados, es que no se había dado nunca antes, ¿no? O no lo hemos conocido. Hay un tema de ayudas. Bueno, pues quien haya podido solicitarlas, que las solicite, ¿no? ¿Vale? Tenemos iniciativas como las que marca la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Con el programa Aurrera, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos créditos a la inversión en condiciones muy ventajosas, actividades de promoción, tenemos los bonos, a nivel municipal también se están sacando bonos para el consumo en actividades turísticas, por ejemplo tenemos en Getxo el Getxo Bono, es decir, diferentes iniciativas a nuestro alrededor de las que nos podemos valer para promocionarnos y promocionar nuestra actividad. Bueno, tenemos todo el tema de los ERTEs, algunos tenéis personal en ERTE, otros no, otros lo habéis activado. Bueno, cada uno sus circunstancias particulares, pero el contexto es el que es, ¿vale? Tenemos los estudios de mercado con las intenciones de consumo de las diferentes consultoras, incluso organismos públicos lo están publicando, ¿no? Lo que se espera, ¿no? ¿Cuál va a ser la afluencia? Bueno, el impacto negativo en la reducción porque no nos podemos mover. Bueno, tenemos muchísima información, una positiva, otra negativa, o sea, es una locura el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces tenemos que establecer una serie de filtros, ¿no? Para aprovechar esa información y adoptar las mejores decisiones posibles. Al final, aquí ¿qué tenemos? Un riesgo percibido y el riesgo asumido. Nosotros vamos a llevar adelante una actividad, entonces asumimos que vamos a convivir con un riesgo, ¿no? Lo vamos a reducir, pero además tenemos que transmitir una serie de mensajes que informen, oye, nuestra actividad es segura, nuestra empresa es segura, anímate, disfruta, ¿vale? Es una nueva experiencia con medidas excepcionales, pero que garantizan tu integridad, tu seguridad y la de los tuyos, ¿no? Porque al final el COVID es un elemento que se puede contagiar, ¿vale? Y transmitir a nuestros seres más queridos, que es con los que convivimos o los que más tiempo pasamos, ¿vale? Entonces están nuestro riesgo y luego el riesgo que damos a conocer, ¿no? El que perciben los clientes y esas personas que nos pueden prescribir o disfrutar de nuestros servicios. Y ahí está el riesgo real, que es lo que tenemos que reducir a su máxima expresión. Pero ya os digo, riesgo va a haber siempre. Dentro del contexto legal, pues tenemos el Real Decreto que marcó el estado de alarma. A partir de ahí hay una serie de órdenes que regulan lo que podemos hacer o dejar de hacer en las diferentes fases, ¿no? Y empezamos con la fase 0, con la fase 1, con la fase 2 y actualmente hasta el día 21 estamos en fase 3, ¿vale? Y esa es la orden que nos afecta y en la que voy a hacer mayor hincapié, ¿vale? Que es la 458 del 2020. Pero como vivimos en Euskadi, además de las órdenes, los reales decretos nos afectan los decretos de gobierno vasco. Y aquí tenemos pues, el decreto 8, el 9, el 12, que han ido regulando las diferentes fases, ¿no? Y pongo como anécdota la fase 0,5, la fase 1,5, es decir, no hemos llegado a estar en la fase íntegra que marcaban los decretos estatales. No hemos sido más restrictivos, ¿no? ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué tenemos? El decreto 13, que por ejemplo, y ese ejemplo, porque es un decreto cortito, pero ya marca que nos podemos mover entre las diferentes provincias dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Vale? Se está hablando que el viernes ya van a abrir a las fronteras con Cantabria, digo fronteras, pero bueno, se entiende, ¿no? Y con las comunidades colindantes que pudieran estar en la misma fase en la que está Euskadi, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso nos va a poder permitir trabajar algo más, ¿no? Pero lo importante es que se abran a todo el Estado y que a partir de ahí la afluencia de visitantes y turistas pues nos ayude a trabajar. Aunque es cierto que va a haber un bastante consumo local y la experiencia con las empresas de turismo activo con las que estoy trabajando, eso me están transmitiendo, que está habiendo muchísima demanda, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es un mensaje positivo y que tenemos que tener en cuenta. Las mascarillas. No iba a ser obligatorio su uso y ahora es obligatorio su uso. Y aquí lo que es muy, muy importante es que si tenemos mascarillas es para utilizarlas bien. Así que tenemos que hacer mucho hincapié
en ponérnoslas bien y hacer un uso debido de ellas. Yo voy por la calle y veo muchísima gente que lleva en el gaznate la mascarilla o en la frente, o se la va retirando y se la va poniendo y la va manipulando con las manos con una libertad absoluta, manos que luego igual no utilizan los geles como debiera, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho rigor y si tenemos un equipo de protección individual, como puede ser la mascarilla o un equipo higiénico, como es la mascarilla también, tenemos que utilizarlo bien, correctamente, ¿de acuerdo? Y bueno, volviendo al tema de las fases, pues aquí vemos el recorrido, ¿no?, que ha seguido el COVID y las empresas de turismo activo desde el 11 de mayo podíais haber abierto. Hay empresas que han abierto, otras que no y otras que ya tienen establecida la fecha de apertura. Importante aquí, va a haber elementos que han venido para quedarse, que son la etiqueta respiratoria, la mascarilla o pantalla, los productos desinfectantes con virucida, los equipos de protección individual, hábitos de higiene mucho más frecuente, ¿no? Que vale el agua y jabón, ¿eh? Pero hay que frotar durante 40-60 segundos, es decir, tenemos una serie de elementos que van a estar ya y van a continuar con nosotros en lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Vamos a tener que controlar la afluencia, las colas, los grupos o el aforo de las instalaciones, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué nos espera? Pues bueno, bastante desconocimiento, pero tenemos información fiable porque está ya regulada por ley que va a marcar lo que va a suceder en esa nueva normalidad. Y en este caso, pues tenemos el Real Decreto 21 del 2020, que ya está publicado y que en principio entra en vigor a partir del 21 de junio en Euskadi. ¿De acuerdo? Mientras, como estamos en la fase 3, pues nos vamos a ceñir al decreto 13 del Lehendakaritza y a la orden 458, ¿vale? Del 2020. ¿Qué dice el decreto 13 del 2020, entre otras cosas? Pues que las actividades de turismo activo y naturaleza y actividad física se podrán realizar con un máximo de 30 personas. Es decir, el grupo con el que podemos trabajar puede llegar hasta las 30 personas, ¿vale? Siempre y cuando respetemos las normas de protección y la distancia interpersonal de 2 metros, ¿vale? Pero aquí hay condicionantes. Si no vamos a poder mantener esa distancia de 2 metros, tenemos que hacer uso de los equipos de protección individual necesarios. ¿De acuerdo? Y esto ya viene ordenado en la orden 458 del 2020, que como veis cita a la orden 399, que es muchísimo más restrictiva, ¿vale? Porque es la primera orden que regula lo que podemos hacer o podíamos hacer en la fase 1, ¿vale? Y aquí, pues bueno, antes era un grupo de 10 personas y ahora lo podemos incrementar hasta 30, ¿vale? ¿Y qué nos dice esta orden? Pues bueno, en el capítulo 14, que es el que no nos afecta a nosotros, pues nos dice que podemos realizar estas actividades hasta grupos de 30 personas, aunque en el decreto, y no es una rata, viene hasta 10 personas, es porque recoge lo que venía en la orden 399, ¿vale? Pero bueno, sin más. Importante, vais a tener que gestionar mediante un plan de limpieza y desinfección todos los elementos, instalaciones de vuestra actividad, de vuestra empresa, ¿vale? Y para ello, pues ya marca unas pautas mínimas, temas de ventilación, temas del producto a utilizar, frecuencias, ¿vale? Y eso sí o sí lo vamos a tener que llevar a cabo. Y como veis, dentro del recuadro rojo, como lo dice la propia orden, es el equipamiento necesario para facilitar la actividad se desinfectará de acuerdo con las medidas higiénico-sanitarias establecidas tras cada uso por el cliente. Es decir, si yo tengo un alquiler de kayak o tengo una actividad en la que cedo un sub, no puedo dejárselo a otro cliente sin antes haberlo desinfectado. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Igual con un neopreno, con un traje, con un arnés. Bueno, lo vemos que puede ser muy claro esa función, ¿no? Y no le damos mucha importancia ni a un remo, ni a una pala, ni a un elemento de este tipo. Pero la ley aquí es súper clara, ¿vale? Entonces, como la ley nos establece que tenemos que desinfectarlo después de cada uso, pues tenemos que llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Aparte, pues bueno, se refiere a otros decretos, que os los he enumerado a continuación,
que son las actividades que tienen que ver con el tema de los entrenamientos profesionales y la reactivación de las ligas profesionales y de la competición, ¿vale? Entonces, no os volváis muy locos en volver a mirar lo que marca la orden 414, ¿de acuerdo? Por eso os lo he remarcado en esta diapositiva. La presentación os la haré llegar después, os la hará llegar David, ¿vale? Y tener en cuenta lo que establecía la orden 399, que es la que nos afecta, porque la orden 458 nos marca que tenemos que cumplir con este artículo 47, ¿de acuerdo? Son cositas que no han cambiado, ¿vale? En cuanto a higiene, medidas de higiene exigibles, pues importante, se tienen que utilizar desinfectantes con diluciones tipo lejía o autorizadas por el Ministerio de Sanidad. De verdad, todos los productos de limpieza y desinfección que utilicéis, sobre todo los de desinfección con actividad virucida, tienen que estar registrados sí o sí por el Ministerio de Sanidad. Si no están registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad, no están reconocidos como productos desinfectantes. Y eso tenerlo súper claro, ¿de acuerdo? Y luego vosotros que trabajáis en un entorno natural, hay que proteger también el medio ambiente. Entonces, tenéis que optar por productos biodegradables. Y la verdad que el mercado ahí está súper restringido, es decir, hay muy poquito producto, ¿no? Y encima hay que ver cómo tratan a los diferentes materiales, ¿no? El comportamiento de estos materiales o la vida útil de estos materiales. La verdad que es un reto y que vais a tener que ensayar y probar diferentes productos, ¿no? Dentro de las limitaciones que marca la normativa. En el futuro escenario, no lo sé, pero no creo que este decreto cambie, ¿vale? O esta obligación vaya a cambiar, ¿vale? Volvemos. ¿Qué establece? Pues el tema de la distancia de seguridad de 2 metros, el tema de la ocupación de los baños también la limita. En esta fase podemos hacer uso de los vestuarios, pero ¿qué implica hacer uso de los vestuarios? Pues que tenemos que controlar el aforo, se tiene que mantener la distancia de 2 metros entre personas dentro de los vestuarios y se tienen que limpiar y desinfectar después de cada uso. Entonces, hay muchas empresas de turismo activo que lo que están haciendo es que la gente venga ya cambiada o se cambie en el exterior, ¿no? Habilitando unos biombos o unos cambiadores portátiles, de forma que, bueno, reducimos también esas tareas y esas frecuencias de limpieza y desinfección, ¿vale? Y bueno, en el caso de una escuela de surf, pues volvemos a la esencia, ¿no? De cambiarse en la arena, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y ese romanticismo también, ¿no? Que se ha perdido igual teniendo el vestuario y el local a pie de playa, ¿vale? Con estufitas y calentitos, ¿no? Pues bueno, de esta forma, pues volvemos a recuperar ese romanticismo del surfing. Bueno, importante, pues si tenéis un datáfono, tenéis un TPV, que no es el caso de las empresas de turismo activo, pues después de cada uso, desinfectarlo o que solo los utilice la misma persona, ¿vale? El tema de las papeleras, pues preferiblemente tienen que ser con pedal y tapa. Y si no fueran así, pues por lo menos recogerlas una vez al día, ¿no? ¿Qué menos? ¿Vale? Un poquito más. Ahí tenéis el decreto súper claro y le podéis echar un vistazo. ¿Quién va a ser el responsable de todo lo que sucede aquí? Pues tenerlo bien claro, el titular de la actividad económica. Entonces, todo lo que suceda en vuestras instalaciones o en el desarrollo de vuestras actividades, los responsables sois vosotros, ¿vale? Y a los que se les va a sancionar sois vosotros. No hay dudas de ello, ¿de acuerdo? Yo sé que algunos realicéis las actividades en cooperación con el municipio o con alguna otra administración pública. Entonces, en estos casos, la regulación de los accesos, de los parkings y demás la tenéis que coordinar y se tiene que llevar a cabo, ¿vale? Pero los responsables de lo que suceda ahí vais a ser vosotros, porque tiene que ver con el desarrollo de vuestra propia actividad, ¿vale? Sigo, aquí se repite lo que viene en la 458 y aquí os he puesto un ejemplo de lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta, que es lo que dicen las diferentes órdenes. Vamos a tener que tener un plan de limpieza y desinfección, los productos de limpieza y desinfección registrados por sanidad, así que mirad muy bien las etiquetas y ver que tengan el registro sanitario. Y ahí tenéis un ejemplo de lo que es un registro sanitario, ¿vale? Y tenéis que hacer uso, si no se va a mantener esa distancia de 2 metros, los EPIs correspondientes, ¿vale? Y bueno,
En la nueva normalidad, uno de los cambios que viene en ese Real Decreto 21 del 2020 es el tema de la seguridad interpersonal, que la reduce a 1,5 metros. Es cierto que las recomendaciones de la OMS hablan de 1 metro, pero si aquí en Euskadi vamos a 1 metro desde el principio, pues estamos abrazados, ¿no? Entonces es normal que vayan a una medida más restrictiva, que me imagino que igual las órdenes mantienen los 2 metros, pero el Real Decreto lo reduce hasta 1,5 metros, ¿de acuerdo? Y esto es simplemente a modo de ejemplo de lo que nos puede venir. ¿De dónde sale toda la información que estoy resumiendo? Pues bueno, de Osakidetza, del Ministerio de Trabajo, del de Sanidad, del Instituto de Calidad Turística en Destino, ¿vale? Y de una serie de protocolos que, bueno, que también Gobierno Vasco y otras instituciones pues han ido publicando. Importantísimo, importantísimo. Lo que tenéis que hacer es pararos, pensar, reflexionar en vuestra actividad e identificar aquellos puntos críticos de vuestra actividad, aquellos en los que no vamos a poder cumplir los 2 metros, aquellos en los que haya elementos compartidos, ¿vale? Porque a partir de ese análisis vais a establecer las medidas necesarias para reducir el riesgo por contagio por COVID. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis una tabla que os puede servir. Esta tabla es parte del desarrollo metodológico de Activa, que por si no lo conocéis, Activa es la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi. Y bueno, en este sentido está haciendo una labor de concienciación tremenda y os animo a que les conozcáis y conozcáis la metodología, ¿vale? Que nos la han cedido gratuitamente para este webinar, ¿vale? Y por eso lo digo. Aquí tenemos un protocolo como ejemplo de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias que tenemos que poner en marcha, ¿no? Pero cada uno las suyas propias, ¿no? ¿Vale? A partir de ese análisis de los puntos críticos. Para llevar a cabo ese análisis, pues tenemos que recopilar la información que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿vale? Que son las tareas, cartelería, normativa, licencias, seguros, es decir, tenemos un montón de documentos que tenemos que enlistar. ¿Por qué digo el tema de los seguros? Porque hemos descubierto o nos hemos dado cuenta que en los seguros que tenéis contratados algunos, en las pólizas, hay una letra pequeña que se exime de responsabilidad el seguro en caso de situación de emergencia, ¿vale? Porque se presupone que no puede haber actividad. Entonces, consultar a vuestro corredor de seguros si vuestra póliza incluye lo que pudiera suceder dentro de un estado de alarma o dentro de lo que es la emergencia sanitaria, ¿vale? Y aquí, aunque vosotros en vuestras actividades e instalaciones no estáis muy familiarizados con el derecho de admisión, es un derecho que está en vuestras manos y que podéis ejercer, ¿no? ¿Vale? Y lo digo porque si optáis, como están optando algunas empresas por establecer el control de temperaturas en los accesos, pues tenéis que informar de ello. Y tenéis que informar que si estas personas tienen una temperatura determinada, pues no van a poder acceder a las instalaciones ni completar la actividad. Y de ello tenéis que informar, ¿vale? Lo que sí os advierto es que si apuntáis estos datos, ¿no? Van vuestros trabajadores a la mañana, les tomáis la temperatura y se os ocurre apuntar la fiebre que han podido tener o la temperatura, estáis teniendo en cuenta un dato biométrico y es un dato de salud, ¿vale? Por lo que tenéis que adoptar medidas de protección especiales, ¿vale? Porque aquí estamos en una situación de emergencia, pero hay que cumplir con toda la normativa vigente, ¿no? Y ahí tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos obliga a tomar medidas especiales, ¿vale? Antes de abrir, si no tuvierais un plan escrito, documentado, pautado de limpieza y desinfección, hacerlo. No cuesta nada. No os digo que hagáis un registro diario de lo que hacéis y dejéis de hacer, pero sí el plan donde identifiquéis los elementos, las frecuencias y los productos a utilizar, ¿vale? Y recomendable antes de abrir las instalaciones, quien tenga instalaciones, pues hacer una limpieza y desinfección en profundidad. Y los que no tenéis instalaciones, pues de los equipos, ¿no? Porque los tenéis almacenados y bueno, pues una limpieza y desinfección, una puesta a punto, pues siempre viene bien. Que seguramente lo hacéis, ¿vale? Pero yo os lo recuerdo. Importante, en esa revisión, esa limpieza general, revisar qué productos vais a necesitar, qué equipos vais a necesitar,
¿Para qué? Para desechar aquellos productos innecesarios, ¿vale? Controlar las caducidades, porque los elementos de seguridad tienen caducidades, tenéis que revisarlas, tenéis que controlarlas, también los elementos del botiquín, ¿vale? Entonces, bueno, es momento para hacerlo. Y eliminar todo aquello que nos pudiera sobrar, ¿vale? Y aquí tenemos varios ejemplos de los protocolos de empresas relacionadas con el turismo activo, ¿no? Que también nos han cedido pues información para compartirla con vosotros. Y ya veis que se puede hacer la toma de temperaturas para el acceso a la embarcación, pero vosotros tenéis que ver si vais a tomar la temperatura o igual os ceñís a una declaración responsable por parte del cliente, ¿vale? Y de los trabajadores, lógicamente. ¿Vale? ¿Qué productos de limpieza y desinfección podemos utilizar? Pues tenemos productos desinfectantes autorizados por sanidad de uso cotidiano que podemos comprar en cualquier supermercado, ¿vale? Pero también podemos tirar de proveedores especializados. Fundamental, pedirles la ficha de seguridad, asegurarnos que están registrados por sanidad. Y luego, os he puesto el tema del ozono, pero no voy a hacer hincapié en ello porque no está reconocido como desinfectante y es un gas con los riesgos que supone. Entonces, si os ofrecen máquinas de ozono y demás, ojo, no son desinfectantes, no están autorizadas, ¿vale? Y nada, en este sentido, el Gobierno vasco emitió un comunicado aclarándolo. El tema de las lámparas de ultravioletas, pues bueno, su eficacia sí está aprobada en determinados contextos. Entonces, también os digo, ojito con lo que os proponen, ojito con lo que decidís, ¿vale? Mirar la letra pequeña de los contratos, de las características de los equipos, ¿vale? Porque tienen que estar también autorizados. Volviendo a algo que sí que depende de vosotros, hacer ese plan de limpieza y desinfección. No es obligatorio exponer los registros, pero si queréis hacerlo, lo típico de una gasolinera que te ponen en el baño cuando la han desinfectado y la han limpiado por última vez, ¿queréis hacerlo porque queréis transmitir un mensaje positivo? Podéis hacerlo. Lo importante es que tengáis toda la actividad de limpieza y desinfección planificada y la ejecutéis con rigor. Y eso es fundamental, ¿vale? Antes de retomar la actividad y habiendo analizado esos puntos críticos, pues oye, igual tenemos que controlar el aforo. Os he puesto aquí, ¿quién se iba a imaginar un control de turnos en hostelería, ¿no? En una terraza? Lo tenemos. Pues vosotros mismos también vais a tener que controlar las colas, las distancias, entonces vais a tenerlo que hacer con creatividad y buenas ideas, ¿no? ¿Vale? Y la señalización también puede dar pie incluso a generar nuevos elementos de publicidad, ¿no? Gente que te pone unas pisadas de pie y te pone ahí una marca deportiva. Bueno, oye, les están pagando por tener esa información, esa publicidad ahí. Entonces, también le podemos sacar partido a las nuevas medidas que tenemos que adoptar. ¿Vale? Tema del aforo. Si tenéis instalaciones, en el caso de los grupos, pues tenéis que limitar los grupos por los ratios que tenéis definidos de número de instructores o guías por número de personas, ¿vale? Pero en cuanto a las instalaciones, pues tendréis que ir a la licencia de actividad y si no estuviera recogido en la licencia de actividad, pues más o menos hacer un cálculo de una persona por metro cuadrado útil, ¿vale? Quitando aquellas partes destinadas pues a mostrador, almacén, baños, vestuario, ¿de acuerdo? Importante, fundamental en la actividad que vosotros desarrolláis, las medidas que hay que adoptar en caso de accidente, ¿vale? Porque los accidentes suceden y el riesgo está ahí. Entonces, también nos tenemos que proteger. Pues tenemos una serie de mascarillas boca a boca con válvula antirretorno que van a protegernos respecto a la víctima, ¿no? Y como al final eso es un caso extremo donde tenemos que hacer una reanimación o insuflar aire, pues bueno, hay cosas más cotidianas, pues un golpe, un rasponazo, una picadura. Entonces, como en el botiquín tenemos esos productos destinados a ello, ¿no? Si tenemos que poner una tirita o proporcionar una tirita, vamos al botiquín. Y si lo tenemos que poner nosotros, pues igual es más que recomendable que en ese botiquín metamos más pares de guantes, dejemos una mascarilla, incluso un bote de hidrogel, porque ya que voy a manipular a alguien, pues ya me limpio, me desinfecto y bueno, y voy al lío. ¿De acuerdo? Entonces, ese botiquín, esas medidas a adoptar en caso de accidente de emergencia, pues son importantes, ¿no? Y eso tenéis que llevarlo al análisis de los puntos críticos, ¿no? Donde podemos tener algún tipo de contacto con el cliente o con un compañero de trabajo, ¿vale?
¿Que vamos a tener que invertir? Seguro, ya lo estáis viendo, los que habéis puesto en marcha la actividad, los costes vuestros han disparado, ¿no? Entonces, esas inversiones, pensar bien la utilidad, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? El tema de las mamparas. Vas a hostelería y hay gente que ha puesto mamparas a diestro y siniestro, sin ningún sentido. Pues eso supone un riesgo mayor para las personas, porque es una mayor superficie de desinfección, ¿vale? Entonces, nuestro plan de limpieza y desinfección tiene que ser mucho más exigente, ¿no? Y tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, esas inversiones que vamos a cometer, pues bien pensaditas y con objetivos muy claros, ¿no? El tema del pago electrónico, pues igual es momento de que activéis una pasarela de pago en vuestra web y que la gente pague la actividad por adelantado, o que tengamos un datáfono, o que tenemos una aplicación para cobrar con el móvil, que las hay, ¿vale? Y luego, pues otros elementos destinados a la limpieza y desinfección, ¿no? O las papeleras mismamente. No tenéis papeleras en las instalaciones o las embarcaciones y ahora tenéis que colocar, ¿no? O las que tenéis, pues no tienen ni pedal ni tapa. Bueno, pues al final tenéis que pensar sobre ello y valorarlo, ¿no? Pero que vais a tener que invertir o que estéis invirtiendo, seguro. Y los productos encima, como la demanda ha aumentado, pues se han encarecido. Y también el uso es mayor, entonces vais a consumir muchos más productos. ¿Vale? En el caso de los que tengáis vehículos de empresa y hagáis transporte de personas, yo no me voy a meter si tenéis licencia o no, pero si vais en el vehículo con otras personas cuyos tripulantes o los que van en ese vehículo no convivan todos juntos en la misma casa, todos tienen que llevar mascarilla, salvo que haya alguna contraindicación por temas de salud, ¿vale? Pero todos dentro del vehículo con mascarilla y máximo 2 personas por fila, ¿de acuerdo? Y una vez utilizado el vehículo, ventilar y desinfectar. Y sí, hay que desinfectar también el vehículo. Y tenemos productos aptos para ello, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Lo ideal es que no transportéis a nadie fuera de la empresa en el vehículo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es una decisión muy personal y de hacerlo, pues adoptando las medidas que marca la ley, ¿vale? EPIs, pues aquí tenemos una fotito de que los EPIs habituales, pues ahora son más, ¿no? Entonces, tenerlo bien claro qué EPIs vais a tener que proporcionar, qué EPIs y en qué momento vais a tener que utilizar. Y luego, todo el material para nuestros clientes identificado y personalizado. No digo que le tengáis que poner el nombre al aro ni a otros elementos, ¿no? Ni a la tabla, pero sí que cuando el cliente vaya a cogerlo tenga su propio equipamiento solamente para él, que no tenga que entrar en contacto con ninguna otra persona. Así que eso nos va a llevar pues más dedicación a nivel de organización, ¿vale? Aquí una recomendación que hago es que cuando los monitores, los guías, tienen material, ropa, gafas de sol, su crema, pues la tenían en las instalaciones, en el vestuario, pues de aquella manera, pues que no, que se lo lleven para casa, que no dejen nada en las instalaciones, porque es un elemento más que nosotros tenemos que desinfectar y proteger, ¿no? Y cuidar. Entonces, esta es una forma de evitar un riesgo, ¿no? Que cada uno se lleve lo suyo a casa. Que no es así, pues tenemos que habilitar contenedores suficientes y aptos para que la gente deje su material debidamente identificado en las instalaciones. ¿De acuerdo? Y el desarrollo de la actividad, pues ha cambiado. Pues vamos a tener a los chavales surfeando con el corcho, pues con mascarilla o haciendo actividad de coastering, además que con los neoprenos, los chalecos, los cascos, pues con mascarillas, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar quién va a dar esa mascarilla. ¿Lo vamos a dar nosotros dentro de la actividad? ¿Es un gasto más? ¿Se lo repercutimos al cliente? ¿O le vamos a decir antes de que venga a realizar la actividad que traiga la mascarilla? Y si no traen la mascarilla, ¿vamos a tener mascarillas para poder proporcionarle a un coste o no? Pues son elementos que tenéis que reflexionar y tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Más, pues la rotación del producto y del material utilizado, pues ahora tenéis que identificarlo bien, porque ese material utilizado hay que desinfectarlo. Ya no podemos volver a dárselo a un nuevo cliente, ¿vale? Tenemos que colocar elementos en nuestras instalaciones para la desinfección, para la higiene personal, ese hidrogel, ¿no? O esa solución
con alcohol o jabón en los vestuarios y baños, ¿vale? Entonces, en ese plan de limpieza y desinfección también poner la rutina de revisar cuál es el estado de los diferentes geles y jabones, ¿no? Para que lo podáis reponer. Importante, las declaraciones responsables, ¿no? Con clientes, con trabajadores, ¿no? Esa declaración responsable en la que se comprometen a, si han desarrollado o han tenido algún tipo de síntoma compatible con el COVID en los 14, 15 días anteriores a la actividad, que evidentemente no van a hacer la actividad, o si lo desarrollan en los 14, 15 días posteriores a la actividad, van a informar de que han desarrollado esos síntomas o incluso que ya tienen ese positivo para que vosotros como empresa podáis tomar medidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hay que poner unas cuarentenas y hay que tomar medidas de aislamiento y de protección, porque al final lo que está en riesgo es nuestra vida, nuestra salud, ¿vale? Y fundamental que esa responsabilidad la asuman todas las personas con las que interactuamos. Y los trabajadores, evidentemente, tienen que estar conformes y tener claro cuál es el protocolo, cuáles son las medidas o cuál es el plan de contingencia que tienen que aplicar. Y con mucho, mucho rigor. ¿Vale? Y aquí vemos, o sea, tenemos que llevar un registro de grupos. O sea, quiénes actúan, cómo, qué medidas adoptamos. Tenemos unos espeleólogos, tenemos el tema de surfing. Bueno, pues tenemos que llevar un registro de los grupos y mantenerlo al menos durante 15 días. ¿Por qué? Porque algún miembro de esos grupos nos puede avisar de que, bueno, pues que ha desarrollado síntomas compatibles con el COVID y nos obliga a tomar medidas especiales. Importante, todos los protocolos, planes de contingencias son documentos vivos, que no sea el típico cartel, el típico protocolo que se pone en un corcho, en un panel y está ahí desde el día de la apertura del negocio, ¿vale? Son documentos vivos. La normativa cambia, nuestra experiencia cambia. Podemos avanzar o podemos retroceder. Entonces nos tenemos que adaptar a cada momento, a cada circunstancia. Y esto sí que depende de vosotros. Y que no sea papel que va a peso, sino que sea útil. Esos mensajes que mandáis a vuestros clientes, a vuestros trabajadores, ¿vale? Vivos, actualizados y recordárselo. No deis por supuesto que la gente sabe lo que tiene que hacer, porque os lo repito, yo voy por la calle y la mascarilla no la lleva bien ni el 60% de las personas con las que me cruzo, porque la llevan debajo de la nariz, debajo de la barbilla, de costado, retirada, colgando de una oreja, en la mano, porque están hablando con el móvil, ¿vale? Es decir, de verdad, documentos vivos, medidas vivas, ser prácticos, pero ser sobre todo rigurosos en la protección de nuestros trabajadores, de nosotros mismos y, por supuesto, de nuestros clientes, ¿vale? ¿De dónde sale toda esta información? Pues del Ministerio de Sanidad, del de Trabajo, del Gobierno Vasco, de Osakidecha, del Instituto de Calidad Turística, de la metodología de Activa y de Radiotelevisión, ¿no? Porque alguna noticia he cogido de ahí, ¿vale? Importante, si no tenéis cartelería, no sabéis cómo dar a conocer información, pues tenéis una página de Osakidecha gratuita donde os podéis descargar todos los materiales que queráis, ¿vale? En este sentido, ¿de acuerdo? Entonces os animo a que lo hagáis, ¿no? Y bueno, antes de terminar, porque ya voy terminando, yo soy un fan de este libro, de Quién se ha llevado mi queso, muchos lo conoceréis, yo lo leo un par de veces al año y quería recalcar un pasaje de este libro de ayuda, ¿no? Que es que dice, tal y como le sucediera antes, comprendió que aquello en lo que se tiene miedo nunca es tan malo como lo que uno se imagina. El temor que se acumula en la mente es mucho peor que la situación que existe en realidad. Y esto viene determinado porque en este libro se contrapone la actitud de dos personas frente a dos ratones ante la adversidad, ¿no? Están en situaciones de confort, esas situaciones de confort que se vinculan al queso, a la existencia del queso, se van reduciendo hasta desaparecer y cómo los ratones, sin esperar, salen de esa situación de confort en busca de nuevo queso, porque el movimiento al final, dentro del laberinto, que es donde pueden encontrar nuevo queso, es vida, es movimiento y quedarte estático en el sitio, al final eso solo tiene un resultado, ¿no? Vale, y nada, agradeceros la presencia y nada, quedo a vuestra disposición. Mil esquer.
Muy bien, Iker, muchísimas gracias. Y nada, pues a partir de ahora, si queréis, podéis hacer las preguntas a través del chat. Todas las dudas que podáis tener, preguntas para Iker, pues ahí está. Yo voy a beber un poquito de agua que... Luego, a modo anécdota, de lo que me estoy encontrando en redes sociales, es que la gente está publicando fotos de las experiencias, de las actividades que está llevando a cabo con una alegría brutal, porque no están respetando ningún tipo de medida, ni de distancia, ni de mascarilla, ni nada, ¿no? Pues monitores posando con, bueno, con los clientes, empujando tablas, es decir, de verdad, en ese sentido, proyectar una imagen que sea acorde con vuestro negocio, que tiene que ver mucho con la seguridad, ¿vale? Y no lo estáis haciendo muchos en redes sociales. Que no os estoy acusando a vosotros, ¿eh? Que es algo que me estoy encontrando y viendo. Bueno, que quizás puedan ser fotografías anteriores al COVID, bueno, hay que mencionarlo, ¿no? De todas formas que se están aplicando todas las normativas. Bueno, aquí pregunta Chapas, ¿para actividad que se comparte material se puede hacer si previamente los participantes se echan hidrogel y al acabar se vuelven a hacer y los materiales se desinfectan? Sí, porque además les has dado la pauta de que lo hagan con bastante frecuencia y dejas hidrogel o soluciones alcohólicas a su alcance, de forma que incluso desarrollando la actividad tienen posibilidades de lavarse las manos con ese producto y desinfectar. Sí, no habría ninguna pega. Sí, esto es como se está haciendo también en algunos gimnasios, ¿no? Digo que el material que queda, que se utiliza por uno, pues se desinfecta por el mismo usuario y se puede utilizar por el siguiente. Bueno, Nekane comenta que ha visto empresas que publican imágenes de sus protocolos y de cómo limpian y es muy efectivo. La comunicación ya hemos dicho que es fundamental, por supuesto. Otra pregunta, podemos trabajar con grupos de hasta 30, pero no se marca cuántos, ¿no? No, luego ahí tenéis las limitaciones que están diciendo, pues eso, al aire libre máximo 200 personas, bajo cubierta 80. Ahí tenéis que jugar con las dimensiones y sobre todo con la capacidad de mantener esa distancia de 2 metros, ¿vale? Porque si al final en un recinto vais a meter 400 personas, pero no mantenemos, por mucho que tengáis dividido en grupos, no mantenemos esos 2 metros, al final estamos incumpliendo lo que manda la normativa y lo que es más importante, una medida de seguridad básica, que es la distancia entre las personas de 2 metros, ¿vale? Entonces, hay que ser coherente con el tamaño de las instalaciones, ¿no? Porque las playas no las han cerrado por casualidad, las han cerrado porque se aglutinaba muchísima gente y había que poner medio, ¿no? Un ayuntamiento, ¿cuándo se ha planteado cerrar una playa? Pues muy poquitas veces, ¿no? Nos dice Yagoba que, bueno, 1,5 es a partir de nueva normalidad, es 1,5, ¿verdad? A ver, el Real Decreto 21 establece que la nueva normalidad, en la próxima fase, la distancia de seguridad va a ser de 1,5 metros, pero la competencia la delega de regular eso en las comunidades autónomas. Y aparte, tienen que desarrollarse todas las órdenes para dar cumplimiento a ese Real Decreto. Entonces, puede haber una orden, aunque el Real Decreto te diga que 1,5 metros, establezca que la distancia mínima son 2 metros, ¿vale? Que es lo que ha habido hasta ahora. No sé si me he explicado. Sí, bueno, que dependerá del gobierno vasco, ¿no? Que si establece Y que el sigan propio siendo 2 gobierno metros. estatal, de las órdenes que establezca desarrollando el Real Decreto, porque lo que no puede ser es menos del 1,5 metros. Entonces, todo lo que sea más restrictivo de ahí lo pueden implantar. Entonces, puede haber una orden, imagínate, la 500, que establezca que la distancia de seguridad siguen siendo los 2 metros. Y con respecto a eventos deportivos relativamente grandes, ¿esto tú crees que este año se va a poder hacer algo o en principio lo más fácil es que todo quede cancelado? No tengo ni idea. Y miro a la tele y la Liga Profesional de Fútbol dice de llenar los campos, ¿no? O hasta un tercio. Y un tercio del Camp Nou son 30.000 personas. Es un evento grande, ¿no? O podemos catalogarlo como grande. Entonces, la verdad que no lo sé. Y yo no soy el doctor Simón, ni soy un gran... Pero el sentido común me dice que difícilmente vamos a volver
este año por lo menos, a tener eventos masivos, ¿no? Pero ¿El plan de contingencia se debe validar en algún sitio o no es necesario validarlo? no es necesario. Uno mismo lo tiene que aplicar. Es autorresponsabilidad, ¿no? Y el decreto así lo dice. Ahora, te tienes que asegurar que ese plan de contingencias es bueno y lo llevas a cabo. Y pregunta Yagoba si de cara a organizar una marcha o una carrera, ¿cuál sería el aforo? Ya hablando en nueva normalidad, vamos. Yo esperaría a ver qué dicen porque van a limitar y todo va a depender del sitio donde desarrollemos esa actividad o de la forma en la que se desarrolle. Si tú garantizas que no se va a aglomerar gente, que se van a mantener los 2 metros, pues probablemente puedas organizar carreras y marchas y lo que conlleve, pero regulando la distancia de seguridad y que la gente no se agolpe en determinados sitios o se generen cuellos de botella. Bueno, a priori, eventos culturales, conciertos, se va a poder hacer con un máximo 800 personas, manteniendo las distancias. Y a nivel de eventos deportivos, que yo sepa, por ejemplo, sé que, porque estoy apuntado, la travesía Salomé Campos de Bermeo en principios de septiembre todavía sigue, bueno, está programada. O sea que hay algunos eventos que siguen. Sí, efectivamente, como dice Necane, una posibilidad serían los modelos de contrarreloj con salidas escalonadas, pero dependerá del volumen de gente que metas, porque los cajones tampoco son gigantes, ¿no? Entonces, bueno, pues... o cómo vas a acoger a todas esas personas que vienen, ¿no? Y si se va a generar una afluencia masiva, ¿no? Y tenemos imágenes como hemos tenido en el metro, de gente, vamos, debajo de los sobacos unos de otros. Entonces, todo eso se tiene que limitar y controlar. A mí no me gustaría organizar una carrera y salir en los medios viendo que la gente se ha saltado a la ligera toda la normativa. Entonces, hacer que se cumpla es muy complicado. Y si hacemos un llamamiento masivo, nos exponemos a que se infrinjan las normas. Entonces, mucho control. Por eso limitan los grupos a 30, las reuniones familiares y sociales a 20. ¿Para qué? Para tener un dominio en caso de contagio, en caso de rebrote y demás. Entonces, ¿qué medidas adoptar? Bueno, vosotros mismos. Bueno, en todo caso, para las actividades de las empresas que tenemos aquí presentes, pues con el control de la distancia, ¿no?, entre personas y desinfección, etcétera, pues deberían poder funcionar de una manera relativamente normal, ¿no? En cuanto a los clientes empiezan a llegar, eso es lo más importante. En principio sí, y que ahora lo que he dicho, los límites con otras comunidades, ¿no? El lunes fue el primer vuelo comercial, ¿no? El que aterrizó en Bilbao, proveniente de Alemania, ¿no? De otro país. Pues bueno, poquito a poco se están flexibilizando, empieza a haber movimiento. La Muga con Iparralde también la van a abrir dentro de poco, o se está negociando para que también a partir de este viernes se pueda abrir. Pero ya os digo, hasta que se haga es especular. Y aquí hay muchísimo ruido, muchísima información y hay que esperar a los decretos. Porque de lo que se anuncia en medios a lo que luego se recogen los decretos y órdenes, hay cambios y cambios significativos. ¿Vale? Como anécdota, tema de aforo. El aforo de los bares, cafeterías, restaurantes, en Euskadi ha cogido el gobierno vasco y no lo ha limitado, ¿no? Lo ha limitado a respetar 2 metros y a la capacidad máxima del establecimiento. Sin embargo, el Estado dice que no se puede ocupar en más de un 75%, ¿vale? Pues hay un tema de inseguridad jurídica, ¿vale? Entonces, aquí hay que esperar a tener los decretos y demás publicados. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta. Vale. De nuevo, una declaración responsable rellenada por medio de un formato de Google Forms con mail y DNI de la persona que lo rellene, ¿sería válido? En principio, sí. En principio, uno mismo lo va a rellenar con sus datos y da fe de que es quien dice ser. Ahora, puestos a malas, pues no sé el recorrido jurídico que podría tener, pero en principio es suficiente porque encima cumples una labor fundamental, que es concienciar a esa persona de las medidas que tiene que adoptar y del compromiso con las personas con las que va a interactuar. Entonces, esos 2 pilares los vas a cumplir. Y luego jurídicamente, pues es demostrar un peritaje de quién lo ha registrado,
cuál es el ID, pero eso ya es enredarlo demasiado. Entonces, mi respuesta es que sí, que vale. Entiendo que aparte de que estás ahorrándote papel, ¿no? Que están actividades de turismo activo que también promueven la sostenibilidad, pues para aquellas que impliquen agua, pues también puede ser un poco a veces engorroso, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que digitalizar todo ese tipo de procesos puede ser interesante. Siempre y cuando, pues no sé si, claro, al estar grabando datos, supongo que hay algún tipo de implicación de protección de datos de carácter personal, ¿no? Y eso sí, pero tú ya le tienes que avisar el tratamiento que vas a hacer de esos datos y el uso. Y si lo vas a compartir o no, cuánto tiempo lo vas a archivar. Es decir, lo que he dicho antes, hay que mandar una declaración responsable, pero hay que cumplir otra normativa asociada, ¿no? En este caso, la protección de datos. Pero bueno, si no vas a almacenarlo, tampoco tiene... O sea, Pero durante un periodo mínimo lo vas a almacenar. uh-huh. Entonces tienes que informar del tratamiento que vas a hacer. Aunque sea informarle que esos datos simplemente es para que pueda realizar la actividad y mandarle la factura. Hombre, sí que es cierto que hay que aprovechar estas ocasiones para hacer las cosas bien y sobre todo también seguir generando base de datos de clientes, ¿no? A los cuales luego informarles posteriormente, que haya una fidelización, una postventa, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea sería que pedirles permiso para incorporarles en la base de datos con con todo el cumplimiento necesario y construirte tu base de datos de clientes. Vale. Si alguien estuviera, he visto una pregunta de Chapas, si alguien estuviera contagiado, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es que se quede en su casa, ¿vale? Aislado. El segundo, que llame al médico, que le informe y que una vez tenga esa información del médico, la transmita a la empresa, para que la empresa pueda adoptar las medidas, porque igual simplemente es un catarro o una infección de que le ha dado fiebre, es decir, no sabemos ni nosotros nos vamos a meter a valorar, pero si es relacionado con el COVID, nosotros luego sí tenemos que actuar, porque a las personas que hayan interactuado con esta persona que está enferma, pues tienen que tomar medidas preventivas, ¿no? Incluso vigilancia, cuarentena, si pueden hacerse un test. Hay empresas que están realizándose test, han comprado unos test y los están realizando con su servicio de vigilancia de salud, están haciendo test, ¿vale? El test, tenerlo bien claro, que yo me hago y me dice si lo he pasado o no hasta la fecha, pero yo mañana puedo estar infectado, ¿me explico? Entonces, ojo con la información de los test, ¿de acuerdo? Y luego ya veis que se oye mucho falsos positivos, falsos negativos, pues bueno, pero esa es otra película. Pero los test hay empresas que los están llevando a cabo periódicamente, ¿vale? Bueno, comenta que si se detecta en la actividad. Supongo que se refiere a clientes, no a personal, ¿no? Pues si detectas porque le has tomado la temperatura o se encuentra mal, pues mandarle para casa, suspender la actividad en ese momento, porque lo veis súper claro, y a todas las personas informarles de que se puede dar este caso. Entonces habría que quizás también informarlo previamente, ¿no? En alguna cláusula, decir que si al inicio de la actividad se detectara, bueno, primero que cómo se va a realizar la detección. Es que, bueno, yo creo que se comentó la otra vez, ¿no? Que el tema de toma de temperaturas era casi mejor no hacerlo porque ni era algo seguro y de repente podías cancelar y cuáles son los argumentos legales como para cancelar. Tienes la declaración responsable ahí, donde cada uno asume la conciencia y la responsabilidad, ¿no? De si tiene un síntoma o ha tenido de comunicarlo o no estará ahí. Kamikazes hay siempre, pero o inconscientes, ¿no? Es muy complicado, pero si se diera el caso que detectáis a alguien que tiene fiebre, que es compatible, parar la actividad, informar a la gente para que puedan estar prevenidos y tomar medidas, ¿no? Y con el personal nuestro, pues también, ¿no? Si esa persona ha estado en ese grupo, pues igual la tenemos que poner en cuarentena, con el coste que eso puede suponer. Pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? O un principio de prudencia. Pero es complicado. Habla del caso de un programa de una semana completa y que a mitad de la semana sale un caso entre los miembros del grupo que llevan varios días haciendo actividad juntos. Suspender la actividad sí o sí y cada uno para su casa y que vayan al médico lo antes posible. Y luego, Bueno, luego hacer un listado de toda la gente con la que hayan tenido contacto para que también les contacte. sí, porque te lo va a pedir sanidad, porque van a hacer todo el recorrido de todas las relaciones que ha tenido esta persona, ¿vale? Para intentar acotar
el núcleo donde se ha generado el contagio. Luego, pues, es que depende también un poquito del sentido común, ¿no? Y tener también, en este caso, atadas las condiciones de contratación, que tú hayas informado al cliente de qué va a suceder si se cancela la actividad por este motivo. ¿Le vas a devolver el importe proporcional? ¿Qué va a suceder? ¿No? Pues cuando tengáis las condiciones generales de contratación, meter también estos aspectos ligados con el coronavirus. Sí, porque bueno, parece que ya lo hemos superado aquí, pero bueno, pues en China vuelven a confinar a la gente. O sea que bueno, pues mejor no tomárselo a broma, ¿no? Y seguir un poquito ojo a visor, que ciertamente, como tú bien decías, Iker, cuando uno sale a la calle por aquí ya se da cuenta que la gente está en el jiji jaja, ¿no? Y en los bares la gente sin mascarillas bueno, y suerte que hace mal tiempo y estamos casi metidos en casa, pero... La verdad que es una situación paradójica y muy complicada, ¿no? Y tenemos que frenar esa ansia de socializar, de querer juntarnos, de estar, porque al final puede ser perjudicial. Yo hablo en mi primera persona, a mí me dolería muchísimo que mis haitites, por yo no adoptar las medidas oportunas, pudieran terminar hospitalizados por el COVID, ¿no? Y ese es un cargo que me pesa, ¿no? Porque piensas, gente joven, la estadística pues te dice que hay afectados, y ha fallecido, ¿no? Pero el riesgo es menor, pero en personas vulnerables es muy alto, ¿no? El riesgo de fallecimiento. Y pues no me gustaría tener ese lastre sobre mi conciencia, ¿no? Sí, que yo tengo, vamos, conozco un caso concreto personal, bueno, no muy cercano, pero de una persona que conozco que le sucedió eso, que el fin de semana del confinamiento se fueron a Madrid, volvieron y, bueno, su padre falleció. Sí que es cierto era que tenía patologías previas y demás, pero ese fue el último detonante, ¿no? O sea que hay que seguir atentos. Intentar compatibilizar una actividad y volver a generar empleo, pero en paralelo, pues manteniendo las medidas. Es que está en nuestras manos, y ser rigurosos. Y puse el ejemplo en el anterior webinar. Las cafeterías, bares de Ledesma no los cerraron porque sí, los cerraron porque la gente se saltó a la ligera todas las medidas de seguridad y los responsables de los establecimientos tenían la responsabilidad de lo que sucedía en sus instalaciones. Entonces, como vieron que la gente pasaba de cartelería, pasaba de medios, pues cerramos. Ningún hostelero quiere cerrar, ningún empresario quiere cerrar, pero si la gente no respeta, si nosotros no hacemos que se respete, pues no nos va a quedar otra. Así es. Pero bueno, hay medidas para poder trabajar con cierta normalidad o, bueno, el tema del aforo y la distancia física yo creo que es lo más relevante. Y el abanico de actividades también te permite, en líneas generales, pues prescindir de unas, potenciar otras, ¿no? Y trabajar, ¿no? Y al final todo, pues igual este verano no podemos contratar 10 monitores más, pero lo hacemos con 5. Igual mi empresa es más rentable con 5 que con 10, porque yo estoy ya con empresas que les está viniendo muy bien, porque han mejorado la organización interna y ahora son mucho más rentables. Y me dicen, Iker, hemos regulado los horarios, los grupos, y ahora es que ganamos más dinero. Hemos subido las tarifas que queríamos haberlo hecho hace tiempo y no lo hemos hecho hasta ahora. Hemos aprovechado el tema del COVID, que la gente está más concienciada, y hemos incrementado la parte proporcional a los equipos, productos de limpieza que nos ha incrementado, pero también lo que no hemos subido años anteriores de IPC y demás, ¿no? Porque la vida se encarece. Entonces, dicen, ¿y qué? Ahora ganamos más dinero. Y te dicen, me da pena porque tenía palabrada determinadas personas para trabajar este verano y no puede ser, y me pesa, pero empresarialmente es la decisión que he tenido que tomar y estoy ganando más dinero que el año pasado por estas fechas. Así es. Sí, bueno, hoy salía en prensa que Iberia ya ha dicho que de aquí a 5 años va a recortar muchísimo su flota y va a ser una aerolínea más pequeña. Yo creo que en general será la tendencia, ¿no? Que va a haber menos capacidad turística en general, con lo cual, pues el que quiera disfrutar de vacaciones, pues tendrá que probablemente pagar un poquito más. Ganar más es muy, muy difícil y encima hay muchas empresas de turismo activo que están con descuentos. Bueno,
La política comercial supongo que es algo particular de cada uno y lo ideal sería que no, probablemente, ¿no? Pero difícil de controlar, aparte de ser ilegal, claro, establecer precios mínimos. Pero bueno, hay gente que se inmola, ¿no? Que muere matando, es decir, su negocio no tiene viabilidad, es el último cartucho que quema y revienta a los de al lado, ¿no? Porque al final si te baja el precio de la clase, el cliente lo ve y encima a ti te lo echa en cara que mantienes un precio competitivo y real, porque al final las empresas estamos para ganar dinero, punto. Y eso es una realidad. Si vas por debajo de los precios de coste, al final, ¿cuánto tiempo puedes mantenerlo? Sí, lo malo, o sea, que sean empresas que empiecen a trabajar un poco fuera de la legalidad para reducir costes, empiezan con el pirateo y hacen muchísimo daño al... Pero bueno, eso en el mundo del turismo activo y otros ámbitos, ¿no? Sí Sí. que hay que estar un poco ojo a visor y en este caso, pues ya, si se detectan malas praxis, pues también informar a la inspección. Pero es difícil, ¿no? O sea, tú ves Privalia, no, Descontalia, Groupon, iniciativas así, tiran el precio, pero son estrategias comerciales en las que nosotros no nos podemos meter porque son de otras empresas. Tú Está tienes que claro, sí. defender y que es difícil y argumentar lo que hay detrás del coste que pagan por tus servicios, ¿no? Pues la calidad de los materiales, de los equipos, las medidas de seguridad, el entorno, todo, ponerlo en valor. Y bueno, y el cliente ya decidirá. Hay clientes que van a ir a precio y otros que valoran otra serie de circunstancias. Pero eso ya es que es cada empresa. Bueno, pues aquí yo entiendo que si se detecta que hay empresas que están trabajando al margen de la legalidad, pues sería competencia desleal, ¿no? Lo mismo que ha sucedido con los hoteles reglados y los alojamientos no reglados. Ahí la Confederación Española pues ha sido muy, muy combativa para luchar contra, ¿no? Para que todos jueguen con las mismas reglas. Correcto. Y bueno, ya ahora es una situación crítica. Tienes un guía, un instructor, un monitor, una persona trabajando sin contrato, imagínate que desarrolla COVID, va y va a Osakidecha o un accidente de trabajo. Cuando va a Osakidecha un trabajador le preguntan qué le ha pasado y cuando dice, no, trabajando me ha pasado esto, pues la persona que te atiende en recepción marca un check, accidente de trabajo, enfermedad profesional, y a partir de ese check se activan los mecanismos de inspección de trabajo y de Osalan, ¿vale? Entonces, si yo tengo a alguien contratado en B por la negra, estoy muy expuesto. Pero yo aquí es el ejemplo que digo siempre. Yo sé que por la autopista aquí no puedo ir a 160. Si voy a 160 y me caza un radar, pues, chico, ya sé lo que me va a venir encima. Pues si yo tengo a alguien contratado y no está dado de alta en la seguridad social, si me cazan, ya sé lo que me viene encima. Pero es que aquí, encima, tenemos un riesgo de salud pública, con lo cual las sanciones van a ser muchísimo mayores, ¿vale? Porque ponemos en peligro pues, a cualquiera. Eso es. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no es el caso, pues nada, de nuevo dar las gracias a todos los asistentes y por supuesto a Iker por la información y cómo nos ha expuesto todos los contenidos. Y bueno, aunque probablemente poquitos de los que estáis aquí también tengáis interés, pero bueno, que sepáis que todavía nos queda una sesión más para oficinas de turismo este viernes, quiero recordar. Bye. De este viernes, ya tengo aquí un jaleo de fechas de webinars este viernes con mi compañero socio Manuel Romero. Y nada, como para acabar, acabo de ver una noticia en Hosteltour que dice que el País Vasco es de las pocas comunidades autónomas que tiene a día de hoy, para esta semana, más reservas hoteleras o de alojamiento que el año pasado. Así que bueno, somos de los poquitos en los cuales las cosas van mejor que en otros, ¿no? Así que bueno, pues vamos a esperar que sea así y que el pastor del Gorbea se equivoque y tengamos un verano maravilloso. Bueno, pues es que ricasco de Noé. Venga, muchas gracias. Eskerrik asko. Venga, agur.